Situado en el corazón de la colonia Roma, el Centro Cultural Casa Lam es un espacio dedicado a la promoción del arte y al encuentro de ideas y de amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Personajes y Escenarios. En esta ocasión les ofreceremos la obra de Alfonso López Monreal, artista plástico nacido en Zacatecas que expone en México después de una larga estancia en Europa. Además, recordaremos a Silvestre Revueltas, autor de composiciones como Redes y personaje central del movimiento nacionalista en la música. En nuestro escenario contrarreloj descubriremos cómo nace la tradición del Nahual, figura mítica de la cultura indígena. Y en el escenario de la ciencia les ofreceremos algunos aspectos sobre los avances en el campo de la oftalmología en México. Nuestro personaje de hoy es la bailarina y coreógrafa Cecilia Appleton, directora del grupo Contradanza, quien nos habla de su pasión por la creación dancística. Finalmente, en el escenario de opiniones, compositores, musicólogos e intérpretes nos dan sus puntos de vista sobre los nuevos caminos de la ópera en México. Acompáñenos. Luz y color, nostalgia e innovación son los elementos que este artista plástico ha mezclado para dar vida a imágenes que nos hablan de creatividad, muchos años de dedicación y el anhelado regreso al terruño querido. Él es Alfonso López Monreal, artista zacatecano, quien ha dedicado la mayor parte de su vida a la gráfica y la pintura. Luego de terminar su educación media superior en Zacatecas, emigra a Guanajuato para estudiar arquitectura. Estando ahí, y sin saber cómo, empezó a dedicarse de lleno a dibujar y pintar acuarela. Es en este punto importante de su vida donde surge la difícil disyuntiva de irse o quedarse. Entonces estaba yo en París sin saber realmente qué hacer. Y la posibilidad que se me dio de meterme en algún lado fue un taller de grabado. Y al conocer la gráfica me encantó desde un principio. Yo sé que va a estar conmigo por el resto de mi vida. Expresión artística que realizó en Europa por más de 10 años, obras que le merecieron el reconocimiento extranjero a través de diversas exposiciones individuales y colectivas, realizadas especialmente en Irlanda, país en el que radica desde hace ya varios años. Su obra plástica empezó a verse influenciada por las corrientes artísticas europeas del arte figurativo, el arte holandés del siglo XVII, sin desprenderse, claro, del barroco zacatecano y su admiración por artistas mexicanos como José Luis Cuevas y los hermanos Pedro y Rafael Coronel. Eso me afectó de alguna manera. Tuve influencias cuando estuve en Barcelona, hice cosas pues muy abstractas, por decirlo así. Pero nuevamente ya cuando decidí vivir en Irlanda ya de alguna manera fueron momentos de aislamiento, de reflexión. Así, encontramos óleos llenos de luz y color, donde se perciben múltiples alegorías humanas, figuras de enigmáticas expresiones interiores, cantinas, prostíbulos, todos llenos de luz y color, con puertas y ventanas abiertas. Cada obra es una historia, una metáfora plástica que revela el deleite del artista en ese momento íntimo y reflexivo del trabajo en estudio, donde para Alfonso López Monreal nace su obra. Procuro que mi espacio sea alegre, festivo. Sí, yo quiero celebrar la vida, no quiero
sobre todo, inclusive ahora que hay unas realidades tan espantosas, tan dramáticas. Aunque en Irlanda ha encontrado su segunda patria, siempre emerge la añoranza por volver a México tan frecuentemente como puede y para recargar pilas, respirar el polvo y los olores a tradición y provincia de su natal Zacatecas. Aunque su vida sea un ir y venir, siempre regresa con la firme idea de que su obra se quede en México y llegue a ser tan reconocida como ya es en el extranjero. Quisiera pues intentar abrir más mis perspectivas en México o en América. Entonces, pero apenas es algo que estoy empezando a intentarlo, a darla a conocer. Alfonso López Monreal es un hombre optimista y soñador, poseedor de una fértil creatividad que lo mantiene vivo en su quehacer plástico, en un diálogo abierto y constante entre el óleo y la gráfica. Entre sus manos y los materiales que utiliza, mis paletas se convierten en anafres en los cuales puedo preparar la cera, las cenizas, las arenas y los colores en una mágica alquimia. Así, Alfonso López Monreal continúa en una constante búsqueda, en donde cada cuadro es una página de esta historia. Con más de 40 creaciones coreográficas en su carrera, Cecilia Appleton es una bailarina que ha dedicado su vida a danzar. Egresada de la Academia Mexicana de la Danza, su más reciente obra lleva por título El aire ya no es tu voz, creación en la que explora las relaciones de pareja, el amor y el desamor. Por ello, para hablarnos de la danza en México y de su vida como bailarina y coreógrafa, Cecilia Appleton es nuestro personaje de hoy. Cecilia Appleton es ejemplo de disciplina y amor a la danza. Una bailarina que ha tenido que luchar en contra de su propio cuerpo y su fragilidad física para colocarse en el escenario dancístico mexicano. Cecilia Appleton proviene de una familia de feña en la que su padre, Tony Appleton, comparte con sus hijos todos los ritmos que toca con su orquesta. Para complementar la educación de sus hijas, su madre inscribe a Cecilia y a su hermana Diana en la Academia Mexicana de la Danza. A los 8 años, Cecilia descubre su fascinación por bailar, pero también experimenta el dolor de reconocer que su cuerpo, menudo y de baja estatura, es rechazado por la academia. Lejos de desanimarse, Cecilia asume el reto de vencer los obstáculos físicos que le impiden convertirse en una gran bailarina. Así, aprende ballet clásico y danza contemporánea, y en esta última encuentra su forma de expresión. En 1983, junto con las bailarinas Norma Batista y Laura Rocha, funda el grupo Contradanza, al que más tarde se suma Raúl Parrao. En 1984, gana el premio a la mejor intérprete y su obra, En el nido de la serpiente, queda como finalista en el 5º Concurso Nacional de Danza, IMBA UAM. De ahí en adelante, el trabajo de Cecilia Appleton recibe siempre una entusiasta acogida del público. En 1985 gana el Premio Bellas Artes de Coreografía. En 88, el Premio Cuauhtémoc de Artes. En 89, el apoyo del IMBA para desarrollar su proyecto Tropiezos. Y en 1994, es reconocida por la Universidad Nacional Autónoma de México por su trayectoria en la danza mexicana. Entre sus obras más destacadas se pueden mencionar también Algunos instantes, algunas mujeres, Puntos suspensivos, Camas con historias y su más reciente creación coreográfica, El viento ya no es tu voz, en donde Cecilia Appleton se explaya como coreógrafa al conjuntar lenguaje corporal, dramaturgia, musicalidad y expresión plástica en una obra de gran intensidad. Mil gracias por permitirnos venir a platicar contigo. No, muchas gracias a ustedes por haberse acercado a este espacio, que espero que, sea acogedor. Es un espacio que, como tú dices, finalmente es
donde paso la mayor parte de mi tiempo. Y pues bueno, me encanta que estén aquí conmigo ahorita. Oye, Cecilia, háganos un poco cómo descubres la danza. ¿Cómo es que tú dices, voy a ver, a buscar, a incursionar por el mundo de la danza? Pues mira, a mí más bien me metieron a la danza. Mi madre se le ocurre cuando muy chica, a los 8 años, me acuerdo, que estábamos mi hermana y yo viendo demasiada televisión por las tardes. Entonces ella piensa que esto no es para señoritas, esto es ocioso, que finalmente ha leído en la convocatoria del periódico que hay una escuela de danza y que están ahorita los cursos. Y bueno, pues nos inscribe a la escuela de danza, lo que era la Academia de la Danza Mexicana. Yo fui un poco incómoda porque me quitan de las caricaturas de mi tarde, y bueno, porque a los 8 años uno piensa que ya ha cumplido solamente con el estar yendo a la escuela. Y fue interesante el entrar a la Academia de la Danza Mexicana, aunque en un principio un poco doloroso, ya que me toca, pues, observar que no tengo aptitudes, al menos así me lo hacen ver mis maestros de ese momento, aptitudes para la danza. Y yo no sabía pues que para bailar se necesitara aptitudes y finalmente... ¿Qué era, digamos, qué era lo que se necesitaba o lo que se llamaría en ese momento aptitudes para la danza? Pues un poco lo que igual siempre sucede es una especialización, tiene su propio lenguaje, es una estética, la gente va a trabajar con su instrumento de trabajo que es el cuerpo, y pues este cuerpo requiere de un rango de movimiento en las articulaciones, de poder tener elasticidad, de tener una cierta estatura, una cierta complexión, y pues yo este rango de movimiento no lo tenía, era Oye, ¿y bastante eso se cerradito. puede ya descubrir a los 8 años? ¿Ya se puede decir a los 8 años las niñas que se acercan a la danza quién tiene más facultades o quién tiene realmente habilidades para poder llegar a ser? Sí, claro. Finalmente, como esto es hereditario, el tono muscular, el rango de movimiento, es algo que heredamos. Y pues finalmente, pues ahora sí que para bien o para mal, no lo podemos modificar, aunque a nivel de músculos sí podemos nosotros con el entrenamiento y con el trabajo llegar a superar ciertos límites que en un principio sin ejercicio pues finalmente nos limitaban trabajar dancísticamente, ¿no? Y pues lo que a mí me sucedió es que finalmente me tuve que chutar 2 años antes de entrar a la carrera como bailarina para poder demostrar que bueno, que aunque no tuviera estas aptitudes que muchos compañeros tenían, tenía otras que finalmente me hacían muy clara mi vocación para ser bailarina. Y luché, y bueno, finalmente creo que al entrar a la carrera demostré que podía, que me gustaba y que tenía que luchar como caballo, eso era cierto, porque yo veía a mis lados y mis compañeras tenían las piernas, pero hasta acá. Ajá. Pero digamos que te estimulaba el grado de dificultad que representó para ti. Sí, porque una de las cosas que yo siempre he pensado que tengo es que soy muy necia y me aferro al trabajo y algo que me cuesta y que me parece que va a tener límites, ahí estoy. No me convence mucho lo cómodo, lo fácil, me gusta estar como en esta necedad de conseguir algo y de luchar. Pienso que eso es mi mérito más en este arte que otro. Oye, Cecilia, ¿cuándo es el momento, digamos, cuando tú sientes que realmente has logrado dominar tu cuerpo o hacer que tu cuerpo responda a lo que en un principio es doloroso o es difícil para ti? Y bueno, yo siento que ya muy grande, ya después de la carrera, después de haber bailado mucho, empecé a reconocer técnicas de movimiento que estuvieran más afín a mis rangos de movimiento, que en el momento de la carrera no lo reconocí. Es decir, se me otorgaron 2 técnicas, la técnica de ballet, que es una técnica rigurosa y es una disciplina como muy fuerte, requiere de muchas aptitudes, y la técnica en danza contemporánea de Graham, que también es una técnica fuertísima, puesto que Marta tenía unas aptitudes increíbles, era una mujer casi de 180 grados de abertura. Entonces, bueno, ya no sé, apenas unos
hace 6 años podría estar hablando, empiezo a reconocer técnicas de movimiento que tienen que ver más con esta aplicación de lo que mi instrumento de trabajo me otorga, sin luchar, sí, gozando más, y además técnicas de movimiento que me han otorgado a moverme de otra manera, y no tanto como estas que yo había aprendido y que bueno, finalmente a veces sentía que me repetía con movimientos como Graham o algunos como del ballet. Y entonces por ahí en esta incursión, pues por fortuna me doy cuenta que existen técnicas distintas y que puedo seguir bailando, puedo seguir dominando el escenario, digamos, sin ningún problema, ¿no? En agosto de 1983 nace el grupo Contradanza. En esta propuesta de trabajo, Cecilia Appleton, Norma Batista y Laura Rocha unen su talento para crear una danza que esté más cerca del espectador. Estas 3 bailarinas inician así un movimiento dancístico contra lo convencional, contra la insensibilidad, contra la dependencia a las viejas formas coreográficas. La expresión de Cecilia Appleton busca entonces en la danza contemporánea fundir 2 inquietudes fundamentales: su preocupación formal y su interés por los contenidos sociales. Oye, sin embargo, ¿siempre sentiste que la danza contemporánea era tu lenguaje? ¿Nunca tuviste la duda por la danza clásica? No, siempre. Bueno, finalmente a los 4 años de la carrera, concibo que realmente lo que yo quiero hacer es la danza contemporánea. Nosotros teníamos la opción de escoger cualquiera de las 2. Podíamos ser bailarinas de ballet o bailarinas de contemporáneo. Y en el 4.º año mi definición fue muy clara, puesto que finalmente la danza contemporánea toca temas más afines a mis preocupaciones, digamos, ¿no? A lo que me sucedía en mi entorno. Y la danza clásica, que me encanta verla, y además si está bien bailada me fascina. Siento que estaba muy lejana de mis preocupaciones. Además yo estaba luchando con no ser princesa y todavía sigo luchando. Oye, ¿qué diferencia hay entre ser intérprete y ser autora o ser bailarina de tus propias obras? ¿Cuál es la diferencia entre ser bailarina y ser autora? Ser coreógrafo y al mismo tiempo intérprete de su propia coreografía es delicioso, puesto que finalmente uno se da el tiempo para madurar la obra. Uno entiende lo que va a expresar, es muy claro para uno mismo, puesto que está finalmente con él mismo dialogando. Ser coreógrafo de otros bailarines tiene otro matiz, y es cómo le expreso a este ser humano que piensa, que siente lo que yo estoy ahorita queriendo decir y que respete de alguna u otra manera mi propia comunicación. Es un poco difícil, pero es interesante. Oye, ¿y a ti cuál te gusta más? ¿Cuál es la posición que más te gusta? Ambas me encantan. Yo siento que me doy tiempo para poder hacerlo en el momento en que me lo requiere. Me encanta bailar, aunque finalmente siento que ya ahora pues ha llegado un momento en la edad que no me permite bailar como los jóvenes, digamos, que tienen unas cualidades y facilidades para poderse desplazar en el escenario. Yo ya ahora soy más mesurada, me cuido un poquito más, quizás por este tiempo que te mencionaba antes de conocer estas técnicas de movimiento más afines a mi propio instrumento de trabajo, que es el cuerpo, pues sufrí algunas lesiones que ahora las tengo que pues ir como cuidando, y esto hace que me tenga que proteger mucho como bailarina. Puedo bailar mis propias coreografías, pero me es difícil bailar algunas coreografías que de repente me inquietan y que necesito que sean bailarines con mayor preparación, con mayor habilidad física, y pues yo ya siento un poquito de cansancio. Oye, pero sin embargo todos decimos que con el tiempo se gana la capacidad interpretativa, que la experiencia, si bien nos resta ciertas habilidades, también nos aporta
la gran riqueza de la vida. ¿Tú cómo lo ves esto como bailarina? No, y eso es cierto, fíjate que es muy triste, yo estoy luchando contra eso de que los bailarines solamente podemos bailar hasta cierta edad. Normalmente nos ponen que a los 30 años, imagínate a los 30 años, cuando empieza uno realmente apenas a tener mucha experiencia, a querer poder todo lo que ha aprendido, madurarlo, empieza apenas a fecundar o a recoger más bien esta cosecha que en algún momento sembró y de repente ya no poder bailar. O sea, a mí me parece que es el momento más idóneo, solo que sí pienso que, bueno, que hay que cuidar cómo bailar, qué temáticas, qué tipo de movimiento, en fin, ¿no? O sea, de hecho, en algún momento yo he trabajado ya con gente mayor de 40 años y ha sido sorprendente el trabajo porque son gente que tienen tanta vivencia que realmente en el foro se ve esa madurez que un joven quizás no lo tiene, ¿no? Oye, Cecilia, desde tu punto de vista, ¿a ti qué es lo que te interesa como coreógrafa? ¿Explorar un tema, explorar ciertas emociones, ciertas formas de relacionarse en la pareja? ¿O de repente hay como una búsqueda de contar una historia en tus propias coreografías? Bueno, siempre empiezo con un tema, con alguna obsesión de un tema. Finalmente, por ahí empiezo a incursionar cómo lo voy a decir, aunque no soy narrativa. Pienso que la danza no tiene una narración lineal como lo puede tener la literatura. Lo veo más paralelo, más cercano a la poesía, en donde hay una serie de imágenes, hay una serie de metáforas, que en este caso el movimiento va a otorgarle al espectador. Y el tema lo empiezo como a matizar, empiezo a jugar desde lo que es la realidad para ir poco a poco a descubrir la ficción que voy a ir hilando en mi trabajo coreográfico. Esto quiere decir que sí hay una narración, pero esta narración no es esta narración lineal en donde hay personajes que nos van orientando o que nos van como perfilando a algo que desde principio a fin va a tener una narración, un hilo conductor, sino lo que trabajo mucho son las imágenes, rescato las metáforas y entonces le voy dando al espectador dónde reconocerse. Evidentemente, trabajo sobre acciones que puedan ser reconocibles para los espectadores y que ellos digan, yo he hecho estas cosas, a mí me ha pasado esto, yo he reaccionado de esta manera. Por ahí es un poco como trabajo yo. A través de la danza, Cecilia Appleton ha podido reconocerse y expresarse. Las técnicas que domina, entre las que destacan la clásica, la Graham y la Limón, le han permitido crear con la libertad y el compromiso que caracterizan su trabajo. Sin embargo, Cecilia nunca deja de experimentar. Sus coreografías buscan siempre el riesgo, el límite del movimiento, la perspectiva que sorprende. En el escenario, la luz, los objetos, las emociones, bailan junto con los cuerpos que Cecilia elige cuidadosamente para interpretar sus obras. Creaciones que vinculan el contexto social del personaje con las formas universales de la expresión corporal. Oye, Cecilia, a nosotros nos resulta muy fácil imaginarnos a un escritor inventando metáforas frente a su máquina o frente a su computadora, pero ¿cómo crea esas metáforas un coreógrafo, una bailarina? O sea, se para frente al espejo, ve sus acciones, explora la emoción. ¿Cómo lo crea un coreógrafo? Hay diferentes maneras y diferentes estilos. Cada creador va a tener la necesidad de incursionar en alguno de ellos. Depende el tema, depende el momento. A mí me sucede lo mismo. Cada obra es distinta. Hay momentos en que hago esto que tú dices, no solamente me paro frente al espejo, sino exploro mucho, investigo mucho, trabajo mucho sobre laboratorio. Conmigo, con los bailarines, me gusta mucho escuchar los cuerpos de los bailarines con los que voy a trabajar, observarlos, veo cómo se mueven y no me gusta
pelearme con ese movimiento de estos bailarines, puesto que finalmente son los personajes que van a estar interpretando la idea, la metáfora, etcétera, ¿no? Entonces, trabajamos sobre el laboratorio en mucho tiempo de exploración. A veces a mí me gustaría tener más tiempo de exploración. Soy gente que piensa que para poder lograr un trabajo coreográfico se requiere de un tiempo muy arduo, de mucho, de estar mucho, a lo mejor soy obsesiva, ¿sí? De estar ahí mucho tiempo. Y bueno, finalmente de ahí empiezo como a escoger lo que voy yo finalmente a recrear coreográficamente, ¿no? Cecilia, ¿de qué manera también las otras artes son muy importantes en tus coreografías? Digamos, la música es muy importante, la literatura está siempre muy presente, una propuesta como poética siempre en tus coreografías, y también los objetos, ¿no? O sea, hay siempre una presencia, o en los últimos trabajos, digamos, la presencia de los objetos. ¿De qué manera, háblanos un poquito, la música es parte de tu trabajo coreográfico y cómo funciona? La danza se comparte su espacio con un trabajo que tiene que ver con lo que escucha el espectador, lo que ve, lo que palpa, ¿no? Entonces se nutre de un trabajo plástico, de un trabajo musical, de un trabajo escénico, de un trabajo de iluminación. Digo, hay un dejo de tristeza porque finalmente a mí me gustaría seguir estudiando mucho más. Creo que hay una serie de elementos que me cobijan mi personal, mi equipo de trabajo, como es el iluminador, es el compositor, pero a mí me parece que como es necesario, me encantaría estar estudiando ahorita artes plásticas. Y no para dedicarme a ser pintora o escultora, sino para poder traer todas estas herramientas a mi trabajo, que cada vez me está interesando más, con el objeto. Entonces estoy ahorita con una ansiedad de poder estudiar un poquitito más esta área, de meterme más al trabajo del objeto, pero ya no solamente a través de lo corporal y como comuna, sino también a través de este trabajo de cómo lograr construir. Ahorita para mi última coreografía, El viento ya no es tu voz, fue una gran enseñanza, porque, bueno, empecé a solicitar muchos materiales. Yo empiezo a tener una inquietud. ¿Cómo lograr ahorita representar que a estos dos personajes, que es una pareja, su cotidianidad se les empequeñece, ¿no? Es decir, el espacio se les reduce. Bueno, pues con un objeto que se reduzca. Entonces, empezar a jugar con esto, fui muy golosa y empecé con una camita y después con más, y luego yo empecé con una silla y luego se fueron haciendo 5 sillas y de repente el productor lo tenía vuelto loco, porque además, al no tener la especialización, yo nada más decía, quiero una camita. ¿De qué tamaño? Yo quiero una camita con un colchoncito. Y yo tenía la imagen muy clara en mi mente, pero me doy cuenta que me faltaba la herramienta para poder comunicárselo al que iba a crear ese objeto. Entonces, es aquí el dejo de tristeza, pero algo que me encanta es seguir estudiando y eso me mantiene activa. Entonces, por ahí, en futuro, quiero estudiar un poquito más de todos estos elementos que son importantísimos y que evidentemente para un trabajo escénico confluyen todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es tu gran búsqueda de expresión a través de la danza? ¿Qué significa para ti la danza en tu vida? Significa la vida, significa el haber logrado a través de ella comunicarme con otros seres humanos, una oportunidad grandísima que me ha dado la vida, puesto que todos los seres humanos tenemos esta necesidad de comunicarnos, de platicarle al otro lo que nos acontece, y siento yo que a mí me dan, o que la vida o el destino, o no sé si hay un Dios realmente, pero me dan una oportunidad grandísima porque no solamente le puedo comunicar a otros, sino a otros. Y siento que también nosotros los bailarines que trabajamos con nuestro cuerpo, que lo reconocemos, que día a día lo ejercitamos, también la oportunidad de poder reconciliarme conmigo misma es una terapia cada vez que hago clase. Yo sigo entrenándome sola
Y este entrenamiento, cuando lo dejo de hacer, realmente lo noto, lo nota el que está viéndome en el exterior, porque soy otra Cecilia, porque no me muevo igual, tengo mucho fastidio, y cuando yo estoy trabajando es una terapia increíble, cuando estoy trabajando en lo corporal, entonces siento y mi anhelo es seguir en la danza hasta el último día que yo siga presente en este mundo tan increíble y lleno de emociones que es. Cargada de una rica gama de significados, la coreografía de Cecilia Appleton, El viento ya no es tu voz, nos ofrece la posibilidad de gozar de un espectáculo dancístico que logra conjuntar un tema desgarrador como el desamor con una intensa belleza escénica. Ritmo, brillo, agilidad, musicalidad y dominio son tan solo algunos adjetivos para calificar el trabajo de Cecilia Appleton, bailarina y coreógrafa mexicana, que ha sabido aprovechar los retos de la vida para convertirlos en sus principales elementos coreográficos. El 31 de diciembre de 1899, en Santiago Papasquiaro, un pequeño pueblo de la Sierra de Durango, nació Silvestre Revueltas, hijo de don José Revueltas Gutiérrez y doña Romana Sánchez Arias. Fue el mayor de 12 hermanos, algunos de los cuales también llegaron a ser personajes destacados. Fermín, uno de los primeros muralistas mexicanos. José, notable escritor. Y Rosaura, actriz del Berliner Ensemble, compañía fundada por Bertolt Brecht. Desde muy pequeño, Silvestre mostró un marcado interés por la música, por lo que sus padres le compraron un violín, instrumento con el que se inició en el arte que lo llevaría a ser uno de los más grandes compositores de este siglo. En 1913 llegó a la Ciudad de México para estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. Poco tiempo pasó en esa institución, ya que en 1916 su padre lo envió al St. Edward College de San Antonio, Texas, y más tarde se inscribió en el Chicago Musical College. Desde el comienzo de su carrera, mostró un excepcional instinto para la composición, para oír música interiormente. Sueño con una música para cuya transcripción no existen caracteres gráficos, pues los conocidos no alcanzan a decirla, a escribirla. Sueño con una música que es color, escultura y movimiento. A su regreso a México en 1924, organizó junto con Carlos Chávez conciertos de música moderna, donde se dieron a conocer los autores más destacados del mundo. 2 años más tarde, regresó a la Unión Americana para actuar como violinista y dirigir las orquestas de San Antonio, Alabama y Mobile, entre otras. A fines de la década de los 20, Carlos Chávez lo invitó a volver a México para ocupar la subdirección de la recién formada Orquesta Sinfónica de México, cargo en el que permaneció hasta 1935. Durante ese periodo también fue maestro del conservatorio y en 1936 dirigió la orquesta de alumnos de la misma institución. Más tarde fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Durante la Guerra Civil Española, Revueltas, en su calidad de secretario general de la LEAR, Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, viajó a España para participar en el gran movimiento que muchos intelectuales y artistas del mundo realizaron para apoyar a la República Española contra el fascismo franquista. En Madrid, Barcelona y Valencia, ofreció conciertos con su propia música, cosechando grandes éxitos en medio de la guerra. Su carrera como compositor abarca únicamente 9 o 10 años, por lo que asombra su inusitada creatividad y el grado de desarrollo de su estilo de composición.
De sus principales obras podemos mencionar Esquinas, poema sinfónico, estrenado por la Orquesta Sinfónica de México. Janitzio, poema sinfónico que el músico duranguense escribió en 1933 en esa isla del lago de Pátzcuaro y que fue estrenado con la Orquesta del Conservatorio bajo la batuta de su autor. Homenaje a García Lorca, obra estrenada en el Palacio de Bellas Artes y considerada como una de las partituras más representativas de Revueltas. Sensemayá, que constituye uno de los más logrados trabajos temáticos de su autor, quien en esta obra rinde homenaje a Nicolás Guillén, poeta cubano que publicó en 1934 Sensemayá, canto para matar a una culebra. Redes, estrenada en 1936, fue la primera de varias partituras para cine creadas por Revueltas, entre ellas Vámonos con Pancho Villa, Los de Abajo, El signo de la muerte y La noche de los mayas, escrita en 1939 para la película homónima dirigida por Chano Urueta y que es una de las partituras más impresionantes y singulares compuestas en el siglo XX. Mención especial merece La Coronela, composición de Revueltas que no pudo terminar de escribir. La Coronela, música para ballet, es una composición particular en la producción de Revueltas, ya que este falleció cuando tenía solo el guión de 3 de los 4 episodios del ballet. Blas Galindo compuso el 4º episodio y Candelario Huízar la orquestación. Años después, esta versión se perdió y José Yves Limantour reconstruyó el guión original y Eduardo Hernández Moncada hizo la orquestación. Recientemente, Enrique Arturo Dimec revisó y grabó La Coronela con la Orquesta Sinfónica Nacional como homenaje a Silvestre Revueltas, uno de los músicos más importantes de la primera mitad del siglo XX. Silvestre Revueltas, personaje esencial de la música, murió a los 40 años de edad el 5 de octubre de 1940 en la Ciudad de México, víctima de neumonía. A propósito de la muerte del compositor, Pablo Neruda escribió: «Cuando un hombre como Silvestre Revueltas vuelve definitivamente a la tierra, hay un rumor, una ola de voz y llanto que prepara y propaga su partida. Las pequeñas raíces dicen a los cereales: murió Silvestre, y el trigo ondula su nombre en las laderas. Y luego, el pan lo sabe. Todos los árboles de América ya lo saben, y también las flores de nuestra región ártica. Ahora son las estrellas de América tu patria, y desde hoy, tu casa sin puertas es la tierra». Los avances de la ciencia cuando el fin de milenio se acerca son realmente impresionantes. Las grandes computadoras y la tecnología aeroespacial llegan a todos los rincones de nuestra vida cotidiana. Desde el velcro hasta los hornos de microondas, nuestro bienestar se encuentra repleto de impresionantes avances. Desde luego, estos avances llegaron primero a la ciencia médica. La cirugía de invasión mínima, los modernos sistemas de ortopedia y las impresionantes operaciones reconstructivas son un claro ejemplo. En la medicina oftalmológica encontramos también avances sorprendentes. El servicio de oftalmología, que es una división, tiene dos grandes grupos de trabajo. Uno al área de los anexos oculares y de las estructuras anteriores del ojo, y otra gran sección que se dedica a las enfermedades de las partes más internas y posteriores del ojo, porque desde el punto de vista anatómico el ojo permite esa división para el trabajo, lo cual lo hace muy práctico. La unidad de oftalmología abarca varios servicios según las áreas que trabaja: retina, glaucoma, órbita y anexos, segmento anterior, que es la córnea y la cirugía de cataratas, y el servicio de urgencias. En el centro médico se tratan solo casos graves, cuyos padecimientos no pueden ser atendidos en otras instancias. Además,
sus consultorios cuentan con la tecnología de punta para recetar unos simples anteojos y también con avanzados equipos computarizados para la medición del campo visual y la virtual pérdida de la vista. En ambos equipos, el paciente solo tiene que inclinarse sobre el aparato y con la supervisión del médico, en un par de minutos, se tienen resultados que antes hubiera tomado al menos una hora obtener. En materia de diagnóstico, el centro médico cuenta con 2 sistemas sumamente efectivos según el padecimiento a tratar. La fotografía es un instrumento fundamental. Con esta se pueden tomar imágenes de la parte anterior del ojo, así como del interior, al colorear las venas con un tinte especial. Otro sistema, igual de eficaz, es el ultrasonido, que permite registrar lesiones que están escondidas por alguna causa, como puede ser el padecimiento de cataratas. Una de las enfermedades más comunes que se atienden en el hospital son las enfermedades que constituyen las cataratas, que hay de diferentes tipos de cataratas y que incluyen la opacificación de una lente que hay en el interior del ojo, que es el cristalino, y que impide que las imágenes entren al interior del ojo y se formen las imágenes y de esa manera el paciente pueda ver. Otra de las enfermedades más comunes que vemos que afecta a la parte posterior del ojo es la retinopatía diabética, que es una parte de la diabetes y que avanza a través de la evolución de la enfermedad de la diabetes y que deteriora la función de la retina, que es la membrana con la que percibimos las imágenes, y de esa manera se impide que el paciente diabético pueda ver. Una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes que atiende la unidad de oftalmología del centro médico es la operación de cataratas. Para esto, se cuenta con modernos equipos láser como complemento de los pacientes que se someten a esta operación. Los pacientes que entran al quirófano se encuentran con instalaciones de primer nivel, así como con médicos de la más alta especialidad. Los médicos que atienden a los pacientes en esta unidad está conformado fundamentalmente por médicos titulados que además han recibido un entrenamiento especial durante varios años y son especialistas en enfermedades de los ojos. Con los últimos avances en oftalmología, médicos de excelente nivel e instalaciones que día a día se renuevan, el Centro Médico Siglo XXI es hoy por hoy un espacio de vanguardia en medicina a la altura de los mejores del mundo. El nahual es una de las figuras más destacadas en el universo mítico mexicano. Prácticamente se pierde en el pasado el momento en que empezó a aparecer en cuentos, leyendas y consejas. Infinidad de relatos orales y escritos narran las andanzas del nahual cuando recorría por las noches las calles de nuestras ciudades virreinales. En este caso estamos hablando de un personaje, pero el nahual es más que eso, tiene muchas facetas y, según dicen, todas ellas están vivas. Por una parte está el nahual como un tipo específico de brujo, y para el caso, consideramos brujo a quien concibe la existencia de diversos mundos y niveles de la realidad. El brujo conoce estos mundos o niveles y, debido a que percibe tanto su manifestación física o formal, así como el entramado de energía que les da vida y el grado o tipo de conciencia que tienen, puede transitar por ellos y realizar diversas acciones con amplia repercusión. Para realizar estos tránsitos y acciones, los brujos que son nahuales se transforman en algún tipo de animal, por lo general un ave, lobo o coyote. En la región boliviana de Tacana, se cuenta de brujos que al saltar en cierta dirección se convierten en jaguares. Saltando en dirección contraria, recuperan su forma humana. Se dice que los nahuales son líderes de un grupo de brujos y aprendices. Por otra parte,
está el nahual como el doble o la contraparte animal que nos corresponde a todos y cada uno de los seres humanos. Actualmente, en algunas partes de Oaxaca, a los recién nacidos se les deja solos durante la primera noche de vida. Alrededor de la cuna se esparce ceniza o arena fina para que a la mañana siguiente un anciano o anciana analice las huellas que aparecen en la misma y determine qué animal estuvo rondando. Este animal, que en zapoteco se le llama guenda, acompañará al humano durante toda su vida. Será su mejor amigo, su guía y protector, aún más cercano que el ángel guardián de los cristianos. Este animal será su otra mitad, su nahual. En otras regiones, el nahual se determina por algún sueño tenido por los padres o algún familiar muy cercano al niño, o por el día del nacimiento. Recordemos que entre los aztecas, el calendario ritual tiene días marcados por el espíritu de algún animal, como el mono, conejo, venado, etc. Entre los indígenas de Estados Unidos y Canadá se manejan ideas muy similares, y es tal la importancia que los animales tienen en su vida, que los llevan en sus nombres. Recordemos a caballo loco y toro sentado. Asimismo, a nivel de cosmovisión, el nahual es la contraparte y complemento del tonal, donde el tonal es todo lo manifestado, lo existente, y el nahual, lo no manifestado, lo no existente. Pero no es la nada, sino el universo donde están todas las posibilidades en potencia. El nahual es la parte del enigma, el poder y la magia que se da tanto en el macro como en el microcosmos. Es el misterio de vida que acompaña al hombre en el tiempo. La ópera siempre ha sido un género musical muy gustado en México, pero en los últimos años ha ganado escenarios y público. Inclusive en este campo han surgido directores y compositores mexicanos que han innovado con su trabajo el repertorio y la escena operística universal. Sin embargo, ¿qué opinan los especialistas de estas nuevas obras y la búsqueda en la ópera? ¿Corresponden realmente a nuevos caminos operísticos? Nuestros invitados al escenario de opiniones responden. La gran ópera requiere muchísimo dinero. Es muy difícil de producir y cuando se producen una sola vez y se guardan para siempre. Entonces, una de mis ideas es estar, el problema de los libretos es muy grande siempre, pero la idea sería que se hicieran mucha ópera con pocos instrumentos, con pocos personajes y pequeños cuentos, que se manejara el thriller, por ejemplo, la novela policíaca, que se manejara diferentes géneros que no se han tratado en la ópera. Obviamente la ópera es diferente ya a la ópera del siglo pasado. Ya el personaje psicológico ya es mucho menos la convención, ¿no? Sino ahora es un poco más realista se ha vuelto podríamos decir, en cuanto al nuevo lenguaje. En cuanto musical, no se puede hablar de un nuevo lenguaje musical, sino más bien de ese pluralismo que también se proyecta dentro de la ópera. En México hay corrientes muy, muy interesantes. Por ejemplo, conocemos las óperas de Daniel Catán, que han tenido muchísimo éxito en Estados Unidos, Florencia del Amazonas, y también se presentó en Nueva York la hija de Rappaccini con muchísimo éxito. La obra de Mario Lavista Aura, las obras de Federico Ibarra, porque Federico también tiene como 5 óperas, y cada uno, pues el lenguaje es muy, muy diferente, ¿no? Y hay una obra que se está gestando en este momento que puede ser muy interesante, de Gabriela Ortiz, que es una alarma ópera, que está basada en una historia de alarma. Y todo es con el lenguaje del periódico, de la alarma, ¿no? Que me encanta que haya ese tipo de búsqueda, se me hace genial. Está la ópera también de Hilda Paredes, para seguir hablando también de mujeres, ¿no? Hay una producción realmente muy importante en la segunda mitad del siglo XX, que
bueno, tiene que irse encaminando hacia algo más práctico, siento yo. Ya no podemos hacer esas grandes óperas donde necesitamos 10 o 12 cantantes y coros y toda una orquesta, sino más bien una serie de producciones pequeñas que se pueden hacer en todos lados, que las podamos producir o empresas privadas, o que no nada más estemos supeditados al Estado, ¿no? Sino que se puedan estar moviendo por todos lados. Es importante descentralizarla. Todo lo que sucede en cuestiones de ópera sucede en el Palacio de Bellas Artes, en esta ciudad, y sería muy importante que a futuro los estados empezaran a tener sus propios escenarios de ópera y que hubiera diversos núcleos de poder, digamos, para que los artistas y los creadores y los directores se empezaran a desarrollar de diversas maneras y no todo sucediera en México, en la Ciudad de México. Eso es, ¿no? De todas las artes escénicas musicales, la sinfonía, la música de cámara, la sinfónica, la ópera ha mostrado una vitalidad que las otras no parecen tener. Y eso me parece muy interesante porque no solo ha sucedido en México, sino también en el extranjero. Por ejemplo, está muy bien documentado por una asociación que se llama Opera América, que en los últimos 10 años el público de la ópera ha crecido en un 25%. En cambio, no ha habido tal crecimiento en la sinfónica, más bien ha habido decrecimiento, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque el público nuevo es un público joven, un público interesado en las artes escénicas, un público que tal vez empieza a gozar la ópera porque tiene cierta facilidad con el multimedia, porque está acostumbrado a ver y a oír al mismo tiempo, ¿no? Y creo también que los compositores o las puestas en escena han mejorado de tal forma que ahora la ópera se ha vuelto, lejos de ser un museo, se ha vuelto un arte muy interesante que puede decir cosas nuevas y que jóvenes pueden decir cosas a través de ella. Entonces es un momento muy interesante para la ópera y muy interesante para los compositores, especialmente como yo, que casi se dedica exclusivamente a la ópera. He tenido la fortuna de hacer el estreno en México de 2 de las óperas que se han presentado en el Palacio de Bellas Artes, 2 de las óperas de estreno mundial, que son la ópera Aura, con el texto de Carlos Fuentes, hecha por Mario Lavista, y La hija de Rappaccini, que lleva un texto de Octavio Paz, con música de Daniel Catán. Esta experiencia me ha dado la oportunidad de adentrarme en lo que es estas nuevas corrientes de la ópera, de la nueva ópera. Hay otros compositores como Víctor Rasgado que han recibido premios en Italia. No he tenido la fortuna de cantar su obra, pero sé que esta ópera Anacleto Morones ha recibido premios, y al igual que se han hecho otros estrenos en México de óperas de Hilda Paredes, de óperas como Alicia de Federico Ibarra, que se presentó en Bellas Artes, y me alegra compartirlo porque es bueno que en México se estén presentando las óperas de compositores mexicanos. Es una experiencia para los cantantes maravillosa el enfrentarse a un nuevo lenguaje. Los nuevos compositores desde luego no escriben con el lenguaje tradicional de la ópera italiana o de la ópera mozartiana o del bel canto. Desde luego que las nuevas corrientes operísticas van de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Ya festejamos, cuando menos, que haya mejorado mucho el panorama desde el punto de vista vocal, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de los montajes en nuestro país. Lo que nos faltan son recursos, teatros y desarrollo de públicos, que es lo más difícil para la ópera. Por eso nuestros cantantes, entre los cuales, por cierto, cuentan muchos cantantes eminentes en este periodo, tienen que emigrar al extranjero. Creo que nunca habíamos tenido, por ejemplo, tantos buenos tenores. Tenemos 6, 7, 8 tenores, entre los que cuentan desde luego Francisco Araiza, Ramón Vargas, que son los que han hecho carrera más brillante. Vargas es mucho más joven, pero junto a ellos están otros muchos importantes tenores que hacen ya carrera internacional.
Fernando de la Mora, Alfredo Portilla, Jorge López Yáñez, Octavio Arévalo, que se encuentra en el extranjero hace mucho tiempo. Tenemos mezzosopranos como Encarnación Vázquez, bajos como Rosendo Flores, barítonos como Zulbarán, como Suaste. En fin, hemos mejorado notablemente en lo que se refiere a nivel de intérpretes fundamentalmente. Ahora, en el campo de la composición musical, la lucha es muy difícil. Tenemos también grandes compositores de talento y grandes músicos mexicanos de vanguardia que han hecho óperas que no son fácilmente aceptadas por un público acostumbrado a la música tradicional. Allí está Mario Lavista, allí está el muy brillante Federico Ibarra. Hay que escuchar nada más la Alicia de Federico Ibarra para ver una obra afortunada. Está Daniel Catán, que ha tenido un gran éxito, un éxito notable en Estados Unidos con la apuesta de sus obras. Está Marcela Rodríguez, están muchos compositores a la vista. Así que creo que ha mejorado el panorama de la ópera en México, pero a esto han contribuido también los grandes medios de difusión. Nos encontramos en un periodo muy favorable para el desarrollo de los cantantes mexicanos y también de los músicos. Lo que digo, de nuevo, es que nos faltan recursos, nos faltan teatros, nos falta promoción, pero no solamente a nosotros, a todos los países de América Latina. El Centro Cultural Casa Lam se ha ganado un lugar en el gusto del público capitalino por las excelentes muestras plásticas que ofrece, sus cursos y talleres multidisciplinarios y las estupendas tertulias literarias que se llevan a cabo en la librería Pegaso. Llegamos así al final de un programa más. A nombre de todo el equipo de personajes y escenarios, les doy las gracias por su atención y los espero en nuestra siguiente emisión para descubrir otros personajes y escenarios de la vida de México. Hasta entonces.